De rebeldías y resiliencias. Un programa para conocer y reivindicar las luchas comunitarias de las mujeres. Escúchanos todos los lunes por el Facebook de Violeta Radio a las 18 horas. Mujeres defensoras de la madre tierra, son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda. Buenas tardes a todos. El día de hoy, 13 de octubre del 2025, nos encontramos aquí en De Rebeldías y Resiliencias, transmitido por Violeta Radio. Y pues le mandamos un saludo muy grande a la maestra Maru Chávez, directora de Violeta Radio, y a la maestra Carla Priego, productora de este programa. Y el día de hoy tenemos a un invitado. Él es el maestro Humberto Memetla, es nativo de Santiago Tuyahualco, de la alcaldía de Milpalta, es promotor deportivo de fútbol en categorías infantiles y juveniles, organizador de eventos atléticos, promotor de eventos culturales y musicales, tallerista de matemáticas recreativas, un orgulloso campesino y también es integrante del Consejo de la Crónica. Bienvenido, maestro Memetla, nos da mucho gusto tenerlo aquí. Muy bien, aquí con el gusto de estar con todos, con el auditorio de Violeta Radio y pues en lo que podamos colaborar, Florecita, por la amistad y el acompañamiento que muchas veces tenemos en distintos foros, en distintos eventos. No, gracias, maestro, por aceptar la invitación. Creo que es importante también conocer a las personas que están realizando actividades en las comunidades por el simple hecho del amor a su comunidad. Y bueno, cuéntenos un poquito de su trayectoria en la promoción deportiva. ¿Por qué inicia? ¿Desde cuándo inicia? Cuéntenos un poquito, maestro. Claro. Bueno, aquí en mi comunidad, vecinos cercanos, con ideas literalmente socialistas, con ideas de cambio, con ideas de prosperidad, con ideas de hacer de nuestros niños y jóvenes seres humanos responsables. Se dieron a la tarea de organizar, de fomentar y de crear una escuela de fútbol, la escuela de fútbol Tulyehualco, y desde ahí empezó mi trayectoria, digamos, como monitor. Nos llamaban como monitores los amigos que participábamos como entrenadores, y teníamos muchas categorías infantiles, desde 6, 7 años, se les llamaba parvulitos, a los más pequeños. Después venía la categoría de cachorros, así, y les ayudábamos con las herramientas que nosotros teníamos de los conocimientos y de las habilidades del fútbol. También se tenía categorías juveniles. Se trataba de que trabajáramos con niños jóvenes, sobre todo para encauzarlos al deporte y al bienestar, ¿no? El bienestar de salud, y salud física y salud mental. En esto yo quiero desde aquí mandarle un reconocimiento y un saludo al doctor Eligio Molotla, Molotla Argumedo, que fue de los fundadores de esta escuela de fútbol, junto con varios amigos. Pero él vino con esta idea de fomentar el deporte en las categorías infantiles y juveniles, con una idea
cuando regresó, con la idea cuando regresó de la extinta Unión Soviética. Él estuvo allá hizo su especialidad en medicina deportiva. Entonces trajo esa idea y de ahí nació y se fue fortaleciendo en el camino con la unión de muchos otros compañeros y amigos y también jugadores de fútbol con una trayectoria ya a nivel amateur. Entonces ahí nos estacionamos un buen tiempo en esa etapa de formativa de los niños y jóvenes. Tuvimos por razones también muchas veces económicas que no se pueden llevar a cabo más allá los proyectos, por eso, porque hay razones económicas que nos limitan, pero la idea era muy buena. Esa fue la etapa en el fútbol con las categorías. No sé si pueda yo mostrar alguna foto. El escudo de la escuelita era el emblema de nuestro pueblo. Era un cestito como un chiquihuite, porque aquí en Tulyehualco nos llaman chiquihuiteros, porque era una de las actividades principales de generar ingresos, fabricar chiquihuites para las tortillas y otros usos de los carrizos que habían aquí alrededor, ya que Tulyehualco, pues eso significa, ¿no? Un lago rodeado de tule, que también había carrizo y se aprovechaba de esa forma. Sí, Maestro, sí, entonces, sí. y ahorita que nos está contando un poquito sobre los carrizos, ¿cuándo se empieza a perder esta tradición de realizar los chiquihuites? Pues yo pienso que a raíz de que empezaron a fabricar otros cestos, ¿no? Ya de plástico y que vino pues a desplazar el uso de los chiquihuites, pero en su momento había chiquihuites de varios tamaños y me contaba mi abuelo que él fabricaba chiquihuites, mi abuelo paterno, y me contaba que llevaban su carga, sus atados de chiquihuites y los llevaban pues al centro, a Santa Anita, por medio de canoas, que era la forma de comunicarse por medio del transporte, eran las canoas. Y en las canoas llevaban toda su mercancía, entre las mercancías que llevaban eran los chiquihuites. ¿Usted todavía sabe hacer chiquihuite? No, yo nunca lo intenté. Lo vi hacerlo, machacar un poco, machacar, aplastar el carrizo para sacar las tiras, las fibras y poder tejerlo. Recuerdo que lo hacía pues con una piedra muy pulida, digamos apropiada, y lo machacaba en una madera y lo extendía, lo mojaba también, lo mojaba para que estuviera flexible y lo vi hacer alguna vez un chiquihuite. Sí, no, yo nunca lo intenté. Sí, porque digo, Sí, no se ve tan fácil. no, no era fácil. Utilizaban sus pies, sus manos para hacerlo, digamos que para moldearlos. Sí, Maestro, y cuéntenos, aparte de la promoción de fútbol, eh, ha estado últimamente organizando carreras, y haciendo eventos deportivos. Cuéntenos un poquito de eso y por qué está interesado en hacer esta clase de actividades. sí, bueno, yo creo que es como una inquietud que siempre hemos tenido. Yo después de la etapa del fútbol digamos, me reencontré con el atletismo por algunos compañeros.
que por cierto hace un año le hicimos un homenaje a él. También un saludo para Salvador Parra Pineda. Él fue campeón centroamericano y de atletismo en 10 kilómetros. Y organizar los eventos nos nace del hecho de que nosotros corríamos y pues íbamos a muchos lugares, pues por las convocatorias, como invitados a las convocatorias como todos. Entonces decíamos que por qué no organizar en nuestra comunidad. Y así lo hicimos muchas ocasiones y actualmente todavía tengo esa inquietud. Solo que ahora la idea la estoy asociando con algún beneficio también común. El beneficio es hacer una liga entre el deporte y las labores de protección o de fomentar las acciones en beneficio del medio ambiente. Y precisamente el miércoles tenemos una reunión con la directora de Cultura, de Recreativo y de Deportiva de acá de mi alcaldía, de Xochimilco. Tenemos una reunión a las 11 de la mañana para hablar de esos temas. Uno que ya lo he trabajado con la Dirección del Medio Ambiente anteriormente, es de que el propósito no es nada más, digamos, sacar deportistas, sino que conectarlos con un beneficio común, con un beneficio social. Esto es así, adelanto un poco lo de lo que se trata. Se trata de que se corra del centro del pueblo de Tulyehualco, de la Plaza Quirino Mendoza, que salga el contingente, digamos los corredores, los participantes, y lleguen a la orilla de nuestro cerro, el Teutli. Todos sabemos que el Teutli es el vértice de las 3 alcaldías, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta. Entonces, responsabilizándome un poco del cuidado del medio ambiente por parte de Xochimilco, que es mi alcaldía, lo que quiero es que ahí, después de terminar la competencia, que es un trayecto aproximadamente de 6 kilómetros, de ahí cada quien tome un árbol y complete como en 2 fases la carrera, complete o la competencia complete para llevar el árbol arriba del cerro. El cerro es el mayor captador de agua pluvial de toda la zona, por la forma que tiene, es como un cajete, es una taza, le llamamos una taza, pero pues sí, es un cajete enorme que capta mucha agua. Entonces, desde ahí podríamos mejorar un poco el beneficio al medio ambiente. Digo, hablar de todos lo que nos regala los árboles sería extenso, Sí. pero la acción yo creo que reflejaría mucho de lo que pensamos. Entonces, esa es la idea, hacer algunas competencias que una fase sea la parte deportiva y la otra parte sea parte del trabajo que se realice en beneficio de mejorar el entorno agroecológico que todavía tenemos. Sí. Entonces, estamos hablando de 2 objetivos. Uno es incentivar a los jóvenes a acercarse al deporte y el otro es que también haya una conciencia ambiental para que Sí. conozcan la importancia de este espacio y por lo tanto, pues la preserven, ¿no? Con estas acciones. Sí, esa es la idea. Y acudir, bueno, pedirle, pues hacer la invitación y como permiso, ver los protocolos que haya que seguir para que involucrar a los escolares, a las escuelas, las secundarias, las preparatorias, inclusive los niños, no precisamente para que hagan mucho trabajo, sino para hacer un acercamiento de ellos hacia su propio entorno, que es el que se les va a quedar.
Claro, Nosotros ya. claro, claro, Sí, porque si no conocen, si no saben el valor que tiene, no lo cuidan, no lo preservan. sí, esa es la idea y que se disfrute porque la verdad es que en esta temporada, por ejemplo, son paisajes muy, muy bonitos, muy hermosos. Verdes, Sí, verdes. verdes, la flora, toda la hierba en floración y los árboles, los cultivos. El cultivo del amaranto, por ejemplo, pues, es un cultivo muy bonito, sí, unos tonos muy bonitos de Sí, la sí, planta. sí, 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 tiene, y diferentes tonos, ¿no? sí, diferentes tonos, muchos colores con diferentes tonos. Ujú. Maestro, ay, perdón. Y a No, no. propósito de que está usted aquí en el programa, a mí me gustaría que nos contara un poquito sobre la investigación que hicieron algunos años sobre una revolucionaria zapatista oriunda de Tulyehualco, Rosa Padilla. Cuéntenos un Mm, poquito. sí, claro que sí. Bueno, hace tiempo, como ya he llevado 14, voy para 15 años que invitado, acompañando al Consejo de la Crónica de Milpalta, invitado por el maestro Manuel Garcés, es el presidente. Un día, aquí en la Casa de Cultura de Tulyehualco, se vino a presentar el tema de los revolucionarios de esta región del sur. Entonces hablaron de algunos personajes de la revolución, entre ellos un general llamado el general Ayate. Le decían el general Ayate, retomando pues el texto del maestro Manuel, el general Ayate se le llamaba así porque en su Ayate dice que cargaba pues las municiones, ¿no? Las postas, las municiones y él se encargaba de llevarle a los a los que las disparaban, digamos, en la Revolución Mexicana. Y ahí, lo digo tal como sucedió, una prima mía, Miriam Mundo Mendoza, levantó la mano y le dijo al maestro Manuel que le parecía muy bien, ¿no? El tema y pensar como un reconocimiento a toda la gente que participó en la Revolución Mexicana y que muchos pues dieron su vida, pero que aquí en Tulyehualco había una coronela y que se llamaba Rosa Padilla Camacho. Entonces, a mí me prendió la chispa de la curiosidad y, y después le dije al maestro Manuel, oiga, profe, pues fíjese que tiene razón mi prima, ¿no? Eh, si aquí en Tulyehualco hay un personaje así, eh, pues voy a tratar de investigar. Entonces a él le pedí un permiso, que me solicitara un permiso en la Secretaría de la Defensa Nacional para que me dieran acceso a su biblioteca y pudiera yo recopilar información acerca de la coronela directamente del expediente. Y, y por acá tengo el trabajo y lo tengo porque es un tema que voy a presentar apenas, porque lo voy a retomar porque no lo concluimos. Entonces, este es su expediente y son 103 páginas de 3 cuartillas. El expediente no es algo literario, el expediente es toda su trayectoria desde que ingresa un 1 de mayo de 2012, la coronela, siendo muy jovencita. Entonces me atrajo la figura, la imagen de ella y fotografié todo el expediente, era lo único que podía yo hacer ahí, porque el expediente ya está ya está muy gastado, ya está muy deteriorado, inclusive con rafia en lugar de broche.
así estaban todos, ¿no? Pedí 3 y los 3 estaban igual, pero de la Coronela fueron 103 páginas. Entonces, al tratar de leerlo, porque ya todo ya no es tan legible, pero al tratar de leerlo, me di cuenta digamos, del tamaño de esta mujer. Y hablando de resiliencias y de mujeres de lucha, pues yo creo que es un personaje definitivamente que merece todos los honores. Es algo que todavía no he logrado porque la verdad es que los recursos de tiempo y económicos, que digo, yo creo que los conocemos de sobra, muchas veces son limitados. Entonces no le dedicamos todo el tiempo porque no es una labor a la que nos dediquemos. Pero yo creo que debería de estar inclusive, es lo que voy a buscar y eso lo veré el miércoles, para que al menos una placa, ¿no? Digo, todos conocemos aquí en nuestro pueblo que ha habido personajes de tallas importantes y ella es un caso. Ella inclusive en una de las páginas de su expediente habla de cómo recibe un balazo. Era muy cercana a Emiliano Zapata. Inclusive está en algunas fotografías a la derecha de Emiliano Zapata y a su izquierda del general está su hermano Eufemio. También hay otras fotografías que inclusive también está con Francisco Villa y con Emiliano Zapata. Quiere decir que era una mujer de mucha confianza de ellos. Ella actuó primero como espía. ¿Por qué? Porque ella vendía comida, salía de Tulyehualco y vendía comida en el centro de la ciudad, entonces Distrito Federal. Y ahí vendía comida, entonces se escuchaba las conversaciones de los federales, del ejército federal, y entonces escuchaba y entonces pues ella no tenía mucho que pensarle, decidir entre su gente misma y, y los federales. Entonces comunicaba, eh, comunicaba al general los planes, ¿no? Entonces eso la llevó a ser muy cercana a ellos. Por ahí empezó su labor. Ya se integra con 2 hermanos más, uno llamado Rafael, uno de nombre Rafael Padilla Camacho y otro Victoriano. Entonces, pero quien se compromete más con el movimiento revolucionario es la Coronela. Inclusive fui yo a su tumba. Ella está, por equivocación, yo pedí que me llevaran al Panteón Jardín y me llevaron al Panteón Jardín, pero a la segunda sección. Entonces allá cuando pregunté por ella, me dijeron, no, entonces es alguien que debe de estar en la primera sección. Entonces bajé nuevamente a la primera sección y ya me dieron la ubicación de su tumba y tomé fotos y todo, pero esa información la tenía yo en una memoria, en una USB, que después ya no supe dónde quedó. Y tomé fotos de su tumba. Ella inclusive digamos, como un dato interesante, es de que ella fue tutora, digamos que ella fue tutora de un sobrino, de 2 sobrinos. Primero fue de uno, de Clavillazo, todos conocimos el personaje, Clavillazo. Y ella lo adoptó, o sea, fue su mamá adoptiva de un sobrino de Clavillazo. Y fui a su tumba y tomé las fotos y todo. No sé si pudiera yo buscar y encontrar por ahí por donde guardé esa información, pero creo que lo voy a volver a retomar y voy a ir otra vez al panteón y todo. Lo había hablado con una sobrina de ella que vivió con ella. Inclusive ella mencionaba que pues se quedaba ahí con ella en una casa en Juan, en el centro de la ciudad. Y me contaba que cuando muchas veces se despertaba por el dolor,
como le llaman, el dolor fantasma, ¿no? De que alguna vez recibió en el vientre un balazo y se despertaba en la noche y gritaba, ¡ay, estos pelones, hijos de la chi! Y ya me dieron, y dice que era lo que decía. Me recuerdo bien, la señora se llama Guadalupe Padilla Xolalpa, y ella vivió en su casa de La Coronela, y dice que tenía un corredor, no, me contaba que tenía un corredor lleno de jaulas de pajaritos, y ella los cuidaba. O sea, lo que hacían antes nuestras mamás, nuestras abuelitas, que tenían sus pajaritos, sus canarios, sus pájaros, y pues había que limpiarles la jaula, ponerles su comida, su alpiste y el cuidado. Entonces ella se encargaba y dice que eran muchos. Me contaba, dice, no, eran muchos, era muy cansado de estar haciendo, pero a ella le gustaba. Ella dice que le gustaba tocar su guitarra y tenía una versión que yo lo apunté también, son de las cosas que con el tiempo he descuidado, y cantaba la canción de La Cucaracha, pero con una versión que muy original, muy sui generis de ella, muy como apegada a los sucesos que realmente ella vivía. Allá, ahí, bueno, digamos que el tono de La Cucaracha ya lo componían según fuera viajando, ¿no? Porque era la forma también de comunicarse, los corridos y todo era una forma de comunicar las hazañas o los sucesos que pasaban durante la revuelta. Entonces el personaje amerita mucho un reconocimiento, al menos una placa. Yo voy a buscar esa parte. Y yo sé que me voy a acercar ahora a las personas indicadas. Ya le hicimos un homenaje aquí en el patio de la parroquia de Tulyehualco. Ya hicimos, aquí estuvo el Consejo de la Crónica acompañándome con sus temas, con otros personajes también de revolucionarios, pero ahora que lo retome, no solo la prosa le vamos a, porque también hubo canto ese día, canciones revolucionarias de unos amigos que luego me acompañan, pues saben de lo que hay, de las actividades que andamos realizando, y se están sumando cada vez más. Sí, a grandes rasgos su trayectoria es bien interesante, es muy importante. Eh, Narra que ella ya no, que el general Emiliano decía que ella ya no regresara pues al combate, pero que ella no quiso, que en cuanto se recuperó de que salió pues de su operación, que pues empíricamente hacían. Yo todavía no tengo una idea clara de cómo es que le hacían, pero pues ahí nacían los hijos de ellos mismos, ¿no? Así, historias interesantes. eh, pero ella dijo que no, que ellos se incorporaba. Le decían que otra vez volviera a su posición como espía de los federales, pero dijo que no, ella quería regresar al combate y así lo hizo. Así lo hizo en una de las páginas que tenuemente todavía logré visualizar. Dice que ella se reintegra, ¿no?, al combate. Ay, pues qué interesante, maestro. Creo que sí es importante reivindicar, ¿no? A todas estas personas y principalmente mujeres, ¿no? Porque la mayoría de las listas que hay están los varones siempre, pero también hubo mujeres bien valientes con muchos principios que estuvieron participando y que a veces no se les reconoce. Y pues estamos a la mitad del programa aquí en De Rebeldías y Resiliencias con el maestro Humberto Memetla. Él es originario de Santiago Tulyehualco y nos está contando sobre su actividad en la promoción deportiva, pero también en la promoción cultural. Y bueno, ahorita regresando de este corte informativo, nos va a contar un poquito también de la promoción musical, porque el maestro es un estuche de monerías. Una de cal por dos de arena, cápsula noticiosa sobre sociedad y medio ambiente, contenidos Carla Priego Martínez, producción
Carla Priego y Flor Chavira en colaboración con Violeta Radio. Y comenzamos. El renacer de las chinampas, las mujeres como protagonistas de el rescate de las chinampas en Xochimilco, una nota de Mongabay. Las chinampas son las milenarias islas de cultivo creadas por los aztecas en lo que actualmente es Ciudad de México. Enfrentan graves amenazas debido al desarrollo urbanístico, la contaminación y el turismo masivo. En este escenario, un grupo cada vez mayor de mujeres está asumiendo un papel activo en la recuperación y preservación de este ecosistema único. Recordemos que en 1987 la UNESCO declaró como Patrimonio Mundial de la Humanidad a Xochimilco, zona de humedales ubicada al sur de la gran metrópoli. Esa categoría fue otorgada en especial por sus chinampas. En las últimas décadas, la actividad productiva y la biodiversidad de Xochimilco se han transformado. Las chinampas han mutado de propósito y el número de ajolotes, especie icónica de la zona, ha disminuido drásticamente. Para conservar y reactivar la zona chinampera, un equipo científico del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM, productoras y productores de la zona impulsan un programa integral de reactivación para conservar esta área de humedales y toda la vida que depende de ella. Jazmín Ordóñez y Cassandra Garduño destacan entre estas mujeres que han comprado y restaurado chinampas para cultivarlas de forma sostenible. Antes, ambas enfrentaron dificultades para heredar estos terrenos agrícolas, ya que históricamente las chinampas fueron consideradas trabajo masculino por su exigencia física. Cassandra Garduño, tras vivir años fuera y trabajar en conservación en Ecuador, regresó con la convicción de proteger su tierra afectada por el abandono, la contaminación y el bajo nivel de agua. Por su parte, Jazmín Ordóñez también busca proteger su chinampa y obtener la etiqueta chinampera, un reconocimiento ecológico que apoya la agricultura tradicional sostenible. Las chinampas son un sistema agrícola altamente productivo, capaz de hasta 8 rotaciones de cultivos al año, gracias al uso del lodo, mineral rico en nutrientes, que se mantiene como el fertilizante principal. Cassandra comparte sus conocimientos ancestrales junto con la UNAM para que más campesinos y campesinas recuperen estas prácticas fundamentales para conservar el ecosistema en Xochimilco. Sin embargo, la urbanización ha provocado contaminación por aguas negras, metales pesados y pesticidas, y ha facilitado la introducción de especies invasoras como carpas y tilapias, que ponen en peligro el emblemático ajolote, símbolo de la región. Además, el abandono de las chinampas para transformarlas en áreas recreativas o comerciales ha reducido la superficie agrícola original al 3%. Para estas mujeres, preservar las chinampas es también conservar el legado de sus ancestras y ancestros, vinculando la conservación del agua y de la biodiversidad con la historia cultural. Jazmín Ordóñez y Cassandra Garduño sueñan con un futuro donde más mujeres formen parte activa del cuidado y trabajo en las chinampas, ampliando este movimiento que conjuga tradición, sostenibilidad y equidad de género para garantizar la continuidad de este valioso patrimonio natural y cultural de esta gran metrópolis. Jaguardianes, la iniciativa comunitaria que cambió para siempre la relación entre la población y los jaguares en Chiapas. Una nota de Mongabay. Un proyecto de monitoreo en propiedades comunitarias del sur de México ha logrado que comunidades y pequeños ganaderos dejen de cazar al jaguar para protegerlo. Los
jaguardianes de la selva lacandona en Chiapas han identificado cerca de 8 ejemplares de jaguar que habitan no solo en áreas naturales protegidas, sino también en las tierras de comunidades que aprenden a coexistir con el mayor felino de nuestra América. Manchas es una de los jaguares que vive dentro de las áreas naturales protegidas de la selva lacandona, una de las zonas tropicales húmedas mejor conservadas de México. Gracias al monitoreo por comunidades de esta región del estado de Chiapas se ha podido documentar su crecimiento a lo largo de 10 años a través del proyecto Jaguardianes, el cual busca la protección de esta especie y de su entorno. Se trata de un esfuerzo sostenido de equipos científicos, organizaciones y ejidos que buscan no solo proteger a los jaguares frente a las amenazas como la pérdida de su hábitat y la caza por depredación de ganado, sino capacitar también a las localidades en el monitoreo comunitario y prevenir conflictos territoriales. La participación de las infancias de las comunidades en este proyecto refleja el crecimiento de esta iniciativa durante la última década, impulsado por 9 ejidos del municipio de Marqués de Comillas, como Boca de Chajul, Flor del Marqués, Galacia, El Pirú, Santa Rita la Frontera, La Corona, Quiriguancharo, Adolfo López Mateos y Playón La Gloria. Hoy se tiene un mayor conocimiento para las comunidades y la ciencia sobre los jaguares, de quienes se pensaba que solo habitaban la reserva, pero con el tiempo se ha observado que la coexistencia con ellos es más cercana y profundo de lo que se creía en un principio. Las comunidades enfrentan ahora las amenazas para el jaguar como la pérdida de biodiversidad, el tráfico de especies y la caza por haber depredado ganado a través de alternativas para evitar la deforestación de la selva o la matanza de jaguares que cazan ganado. El pago por servicios ambientales ha ayudado a frenar la deforestación y por eso hay parches de vegetación todavía bastante grandes que ayudan a mantener el hábitat del jaguar. Además, se trabaja con empresas en proyectos productivos sustentables que incluyen el ecoturismo, unidades de manejo para mariposas, entre otras actividades que generan recursos económicos para las comunidades. El proyecto, al complementarse con estos instrumentos, facilita la conservación a escala territorial de una especie tan importante como es el jaguar, que es clave para mantener el equilibrio ecológico de nuestra selva lacandona. El papel de la urbanización y el cambio de uso del suelo detrás de las inundaciones. Una nota de Elisa Domínguez Álvarez y Casa, Ciencia, UNAM, Global Revista. Las inundaciones son los fenómenos hídricos con mayores afectaciones a nivel mundial. Desde el comienzo del milenio, más de 250 millones de personas se han visto impactadas por estos fenómenos. Los patrones de precipitación anual parecen aumentar cada año como parte de los efectos del cambio climático y la degradación ambiental. Una inundación se define como la acumulación de agua en un espacio usualmente seco durante un tiempo determinado. Su origen puede ser de tipo hidrometeorológico, como es lo que ahora enfrentamos en los estados de Hidalgo, Veracruz, Estado de México e incluso la Ciudad de México, como las lluvias o las mareas de tormenta, que son otro tipo de inundación, o de tipo geodinámico como los tsunamis, o antrópico como las fallas en la infraestructura hidráulica. Es muy común, por ejemplo, que en las ciudades de nuestro país pues se den colapsos del sistema de drenaje. En la naturaleza, esto no se interpreta como desastres naturales. Se vuelven desastres cuando existe población humana que no sabe lidiar con estos riesgos. En la naturaleza, las inundaciones forman parte del ciclo natural de las cuencas.
Son benéficas al proveer servicios ecosistémicos y fomentar la formación de hábitats. Sin embargo, el proceso de transformación y apropiación humana de los ecosistemas terrestres ha implicado verlas como algo negativo debido a su frecuencia y magnitud. Cuando el suelo cambia y se reduce la infiltración, su capacidad de absorción de agua, los escurrimientos fluyen hacia las partes más bajas, acumulándose en las zonas de mayor depresión o saliéndose de los cauces. Simultáneamente, al encauzar los ríos, se reduce el espacio físico por el que puede transitar el flujo, lo que provoca desbordamientos más rápidamente. Es decir, cuando cambia el uso del suelo, de ser un uso de suelo, por ejemplo, forestal a agrícola, pues eso reduce la infiltración de agua a los mantos acuíferos. Es lo que pasa aquí en nuestras zonas de conservación ubicadas pues precisamente en las alcaldías de Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, Magdalena Contreras, que no se respeta ese uso de suelo de conservación y tenemos pues estos desbordamientos pues incluso de tierra y de agua que van hacia el centro, en este caso de la Ciudad de México. Los suelos urbanos tienen una capacidad de infiltración nula, escurren todo. Los suelos agrícolas solo absorben el 40% de todo lo que llueve, mientras que los suelos naturales son capaces de regular hasta el 60%. Ese 20% hace la diferencia entre que haya o no un desastre, apunta el académico Emanuel Zúñiga, doctor en Ciencias y Geografía de la UNAM. El investigador y su equipo analizan las inundaciones a diferentes escalas de tiempo y espacio. Parten de dos tipos de indicadores, los dinámicos y los estáticos. Dentro de los dinámicos está todo lo que cambia en el tiempo, como las coberturas naturales con base en el cambio del uso del suelo y los eventos de lluvia intensa. Los estáticos no fluctúan en el tiempo, como la forma de las cuencas o la orografía. Todos los indicadores y variables, de forma individual o combinada, contribuyen al nivel de riesgo de inundaciones. La investigación empezó desde el 2023 para encontrar las herramientas más adecuadas que nos permitan gestionar esto en nuestros territorios. La investigación concluye que el cambio en el uso del suelo es un factor que contribuye en la frecuencia de las inundaciones. Por ejemplo, en Veracruz, antes de la década de los 80, la cobertura natural tenía un mayor grado de conservación y las inundaciones eran menos frecuentes. Tenía que haber por lo menos dos eventos de tormenta intensos para generar una inundación que se convirtiera en desastre. Después de 1990 y hasta la fecha, con las cuencas mayoritariamente dañadas, no hay necesidad de lluvias muy intensas para que las inundaciones cobren magnitudes impresionantes como las que estamos viendo. El estudio concluye que el cambio en el uso del suelo, en particular el crecimiento urbano acelerado y el dominio de los monocultivos en la agricultura, es un factor clave en la frecuencia de las inundaciones. Es crucial reconocer nuestra responsabilidad como generadores de riesgo de desastres, dice el académico, y sugiere que es necesario invertir más en prevención y establecer normas para la protección y conservación de los ecosistemas y sobre todo que se respeten pues los instrumentos y normas ambientales para la planificación del territorio. Pues esto es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Pues ya regresamos aquí a De Rebeldías y Resiliencias, hoy con el maestro Humberto Memetla de Santiago Tulyehualco, quien nos está contando sobre su trayectoria. Y bueno, maestro, cuéntenos sobre cómo es su incursión en la música. Y a mí me da mucho gusto el día que nos invitó al evento aquí en San Luis Tlaxcaltemalco. En el Centro Cultural de San Luis Tlaxcaltemalco.
que llegaron muchísimos músicos de Tullehualco, con su guitarra, otros traían todos sus instrumentos, otros ya venían bien organizados y tienen muchos años fomentando esta actividad. Cuéntenos un poquito de eso, que pocas veces se difunde esta clase de actividades de los pueblos. Sí, claro que sí. Eh, bueno, aquí en Tulyehualco ha sido una cuna de grandes personajes en la música. Digo, solo nada más por mencionar algunos. Está el maestro Quirino Fidelino Mendoza y Cortés, con un extenso, ¿no? Un trabajo enorme a nivel no solo nacional, no internacional, no se diga. Ya tenemos ahí el segundo himno mexicano, que es el Cielito Lindo. Y por cierto que el Cielito Lindo, a pesar de que haya otros comentarios, ¿no? Haya comentarios que, que se vayan por otra idea, por otra vía. El Cielito Lindo, el maestro Quirino Fidelino viajaba de Tulyehualco a Milpa Alta a dar sus clases. Entonces, para llegar allá tenía que atravesar pues por el Teutli, todavía se llama el Camino Real a Milpa Alta. Entonces subía por el Teutli y pues bajaba y llegaba a Milpa Alta. Entonces, gente muy cercana todavía a él, porque yo platiqué con gente, sobrinas de él, mi tía, le mando un saludo a mi tía Aurelia Mendoza, que fue sobrina, ahorita les cuento una anécdota, y el maestro Quirino Mendoza se inspiró en eso, y de hecho, pues prueba más fehaciente no puede haber, que se casó con una mujer de Milpalta, ¿no? Con la maestra Catalina Martínez. Y sí, tenía un lunar cerca de la boca. Así que ante esas evidencias, pues no hay más, aunque dicen que la Sierra Morena, de España, y bueno, cuestiones que ya por la misma eh, digamos que historia de la relación España-México se vinieron transformando. Otros dicen que eran otros textos, pero finalmente, pues hasta la fecha seguimos cantando El Cielito Lindo, que ese día se cantó y que lo mencionaron la familia Villarruel, que por cierto todos son primos y hermanos, mandolinas y guitarras y voces, no se diga, ¿no? Que tienen unas voces muy, muy especiales. Son, yo creo que unas voces, eh, digamos que muy finas. Y lo dijeron ahí, nosotros somos sobrinos, bisnietos de Quirino Mendoza y Cortés. Y sí, efectivamente. También en la otra anécdota que quisiera yo comentarles es que mi tía en una plática que tuve con ella, mi tía Aurelia, me contó que ella cumplió sus 15 años, entonces que sus tías como familia le dijeron, no, nosotros te hacemos tu vestido. Entonces que le hicieron su vestido, pero que ella no esperaba, que la sorpresa fue que el maestro Quirino Mendoza llegó a su fiesta, su sobrina, y pues ella le interpretó canciones, ¿no? Valses y todo apropiado y a la época y acorde a la época y para festejarla a ella. Entonces ella me lo contó con un sentimiento muy, muy, muy auténtico, ¿no? De la relación de ella con su tío. ¿Y cuántos Ujú. años tiene hoy su tía? ¿Cuántos, perdón, años? Ajá. Cumplió 100 me parece que en septiembre, ese dato no lo tengo, no lo tengo bien, no lo recuerdo bien, pero sí, cumplió 100 este año cumplió 100 años, así que también digamos que es congruente, ¿no? Es congruente. Todas estas vivencias que ella me contó de su tío.
Ujú. Otra anécdota que ella me contó fue que el maestro Quirino, cuando el ratón Macías estaba en su momento, estaba en su apogeo, el boxeador ratón Macías, que fue a su casa, le llevó una pieza musical, pero que el ratón Macías, en ese momento que estaba en la cúspide de su carrera boxística, pues como decimos, ¿no? Digo, y eso es común luego ver, como decimos, se suben hasta las nubes y que no lo recibió. Entonces, bueno, cómo empecé yo con esto de la música? Pues yo la verdad ni imaginado tenía yo, no me imaginaba. De hecho, yo era yo el agregado cultural, digamos, de una estudiantina, que todos amigos, entre ellos mi hermano Francisco. Mi hermano Francisco, estaba en esa estudiantina y parte de los muchachos que cantaron allá, que cerramos con el palomazo, los Villarroel, parte de ellos, Antonio, Francisco, con unas voces muy especiales. Nos reuníamos en el kiosco de Tulyehualco, en unas bancas metálicas ahí, y nos reuníamos ahí, nos reuníamos en las tardes, sobre todo los viernes que regresábamos ya del trabajo, de la escuela, y nos reuníamos ahí y no faltaba que alguien hubiera no, nunca faltaba una guitarra. Y no se diga, ¿no? Música latinoamericana, uy. Entonces, y nos poníamos a cantar. Y sí, a mí siempre me gustaba cantar, porque pues desde mi familia, ¿no? Mi madrecita le gustaba cantar y tenía su radio frente a su lavadero rústico, con un tejabán así hecho de varas de cihuapacle y así fresco, y ese era su tejabán, ¿no? Debajo de él ella lavaba, pero ahí tenía su radio. Y, y le gustaba cantar, escuchaba las canciones y cantaba. Entonces, pues yo creo que eso ya viene en el chip, ¿no? Ya viene en la memoria de nosotros, que nos gustara un poco cantar. Entonces, ahí nos reuníamos, pero yo nunca me imaginaba, o sea, veía yo y me gustaba y sí, tenía yo la inquietud. A mí me empezó a nacer esto del canto porque en unas de las marchas siempre he sido participativo y en la parte activista, ¿no? En las marchas, desde que estuve en el CCH Sur, bajábamos con las antorchas hacia Insurgentes, de ahí a Ciudad Universitaria, y como yo estudiaba en la tarde, pues nos alumbrábamos y eran los cantos y todo sobre Insurgentes, rumbo a Ciudad Universitaria, en el Pedregal. Entonces, luego me encuentro aquí con mis amigos y pues todos tenían ese talento, pero yo no, yo solo les cargaba los instrumentos y todo. Eh, Hasta que íbamos a ir a una marcha y mi madre me había regalado 300 pesos, y de esos 300 pesos fui por el centro, a la Ciudadela, por allá por, eh, por el mercado de artesanías, y vi una guitarra y me gustó. Entonces me costó 250 pesos, y como yo muy adicto a los tacos, por poco estaba yo anexado en un grupo de esos de tacólicos anónimos. Y bueno, me compré la guitarra 250 pesos, y al salir, pues vi unos tacos de canasta y justamente costaban el resto. Me costó 250 y me alcanzó para una orden de tacos. Entonces, así fue. Y me traje mi guitarra, pero no la tenía yo, no sabía yo qué hacer con ella. Resulta que en las marchas que estuvimos ya en el Politécnico, ya cuando la reforma educativa, le pedí a mi hermano que me enseñara algunos acordes para interpretar canciones de protesta. Y así empecé con Venceremos, desde el fondo crisol de la patria, y venceremos, y el pueblo unido jamás será vencido. Entonces me empecé a interpretar, a tratar de interpretar con la guitarra, y eso me llevó a hacer cada vez, tener más interés por, por, eh, por aprender la música. Y después
por ahí ya después anduve acompañando, contextualizando los temas de libros, de presentaciones de libros y todo allá con el consejo, con quien estoy muy agradecido porque digamos que me dieron la pauta, ¿no? Para seguir con esto. Sí, he conocido a grandes personajes en esto de acompañarlos. Conocimos al comandante Antonio del Conde Pontones, sí, lo recordamos. Un gran personaje, el señor fue el que le regaló el yate Granma a Fidel Castro y a Che Guevara, a Raúl Castro, y bueno, pues toda la guerrilla salieron de México y en ese yate hacia Cuba a triunfar en la Revolución Cubana. Sí, tengo inclusive este libro que me autografía Hassam Baldad Cruz, iraní, que también participó con ellos. Y ahí empecé a conocer a varios personajes. Y con la guitarra, pues me empezó a llamar más la atención porque la asociación del canto con los acontecimientos, pues es una liga muy, muy fuerte. Y, por ejemplo, el comandante a mi hermano Francisco y a mí nos encargó una canción. Me dijo, sí, está bien, cantaron Hasta Siempre, comandante, al Che Guevara y canciones de la Revolución Mexicana en uno de sus cumpleaños. Entonces nos dijo, sí, estuvo bien, dice, pero no se sabe en una canción. Y yo le pregunté, ¿cuál es, comandante? Y me dijo, búsquenla, se llama La Lupe. Y La Lupe es una canción que describe el momento en el que ellos van a la Basílica de Guadalupe y le piden a la Virgen de Guadalupe pues que los ayude, ¿no? En su encomienda, y eso narra la canción. Entonces ya cuando la busqué, la interpreté, la encontré con Silvio Rodríguez, Juan de Almeida, que es el compositor, pues me di cuenta, ¿no? De cuánto es la necesidad de nosotros como seres humanos por buscar una ayuda, un apoyo hacia algo con poder, con un poder mayor que nosotros. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y ahorita, maestro, que usted habla de personajes importantes, yo creo que también usted es un personaje importante en su comunidad, hace muchas actividades y creo que pues hay que difundirlas, hay que darle ese reconocimiento a su trabajo. A mí me gusta mucho esa pasión que usted le pone a todas las actividades que realiza, y yo le agradezco infinitamente que haya aceptado la invitación. Desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo. Me gusta mucho cuando platica algo personal, pero también nos cuenta un poquito de la historia de su comunidad. Eso habla del gran conocimiento que tiene de su pueblo, del orgullo que siente, y eso a mí me hace reconocerlo, porque también escribe, es músico, es campesino, también investiga y aparte todavía es promotor deportivo. Entonces, pues gracias, maestro. No sé si quiera mandar un saludo o un mensaje. Sí, bueno, sí, claro que sí. Primero un saludo a mi familia, porque a quienes luego muchas veces yo digo que les robo tiempo por andar del tingo al tango en esto de que se lleva mucho tiempo, se gasta energía en esto de hacer actividades, ¿no? De hacer actividades que son, ellos me dicen, sí, es bueno, ¿no? Todo lo que haces es bueno y está bien. Pero finalmente sí son tiempos de familia muchas veces, y le quiero mandar desde aquí un saludo, un abrazote a mis hijos y a mi compañera por ese tiempo que me ceden, digamos, ¿no? Ahora ya me acompañan más, estuvieron ahí en la presentación, me dio mucho gusto porque estuvieron en la presentación. De Rebeldías y Resiliencias. Un programa para conocer y reivindicar las luchas comunitarias de las mujeres. Escúchanos todos los lunes por el Facebook de Violeta Radio a las 18 horas.
defensoras de la madre tierra. Son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar